Bienvenidos a este nuevo video. Este, este es el inicio de una nueva serie de videos que tendremos. Eh, Al igual no abandonaremos las otras series de videos que tenemos de momento en el canal, pero sí que vamos a iniciar paralelamente esta nueva serie cuya temática central es el blockchain. Bueno, ya algunos hemos escuchado hablar del blockchain, eh, una tecnología que, bueno, la hemos conocido gracias al boom o el éxito que han tenido las criptomonedas desde hace cierto tiempo. El mundo, como tal, conoció el blockchain por medio de estas criptomonedas, pero de las monedas virtuales. Pero no quiere decir que el blockchain simplemente se use para esto. Se puede utilizar en muchos campos de la tecnología actualmente. Por ejemplo, muy popular de momento en los smart contracts o contratos inteligentes, contratos inteligentes. Y bueno, sí, estos contratos lo que vienen a hacer es a reemplazar este tipo de contratos convencionales que, que se venían haciendo por un tipo de contratos virtuales eh, que viene a subsanar ciertos espacios, por ejemplo, a eliminar ciertas cadenas y dependencias en las transacciones que se hacen generalmente en los negocios como los conocemos en la actualidad. Y bueno, no quiere decir en realidad, en la actualidad ya los contratos inteligentes son palpables, es algo que se está llevando a cabo. Y bueno, en todo esto de las monedas virtuales, en los contratos inteligentes, todo esto, hay de por medio ciertas plataformas o ecosistemas donde se puede trabajar eh, estas tecnologías que están ligadas al blockchain, por ejemplo, plataformas famosas como Ethereum, pero también existen otras que de repente van tomando renombre, que es el caso de Polkadot. Tal cual, como vemos en la pantalla, esta es la URL de Polkadot. Y bueno, nos muestra el ecosistema de Polkadot. Por acá, pues lo que se puede ver, todo pues para trabajar con blockchain. Y bueno, ciertas herramientas que podemos encontrar en, en, en Polkadot y también eh, algunas plataformas que están ligadas, por ejemplo, Substrate. Substrate es un framework que curiosamente también Polkadot trabaja con Substrate y también Polkadot utiliza este framework, bueno, para las cadenas de bloques que se realizan, por ejemplo, en el caso de los contratos inteligentes. Entonces, son dos plataformas que están eh, ligadas, que están unidas. No le corresponde a Polkadot Substrate, pero sí que están unidas de cierta manera, como un trabajo conjunto. Ya sabemos que en el caso de Substrate es un framework, digámoslo así, para el blockchain, mientras que Polkadot viene siendo un ecosistema que soporta o respalda
en el caso de los contratos inteligentes, esto, por ejemplo, los consensos, las cadenas de bloques que tiene o que respalda, en fin, para esto se necesita toda una estructura, una infraestructura, y esta es la plataforma que lo brinda en el caso para cuando trabajamos con, por ejemplo, en este caso con Sastre. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a empezar a trabajar con Sastre? En el caso, pues podemos mencionar un lenguaje de programación que es RAS, y pues podemos ver por aquí, en donde dice documentación, cómo sería esta, digámoslo así, esta configuración del entorno de desarrollo para trabajar con la, para trabajar con el ecosistema, con la plataforma de Polkadot, utilizando el framework Sastre, y a su vez haciendo uso o tomando mano del lenguaje de programación Rust. Entonces todo esto por acá, en cuanto al tema de instalación y configuración del entorno de desarrollo, bueno, en mi caso vamos a mirar la configuración que tenga que ver con entorno de desarrollo con Windows, y miremos pues las sugerencias que nos hacen aquí en Sastre. Bueno, dice que en lo general los sistemas operativos basados en Unix, como Linux o Mac, proveen un mejor entorno de desarrollo para construir blockchains basados en Sastre. Ok, entonces por acá dice que sin embargo, si tu computadora local usa Windows de Microsoft, en vez de un sistema operativo basado en Unix, bueno, tú puedes configurar con un software adicional para hacer que esto funcione, que este entorno de desarrollo funcione para construir blockchains basados en Sastre. Bueno, para preparar el entorno de desarrollo en tu computadora, para correrlo con Windows, se requiere, bueno, o tú puedes usar el Windows Subsystem for Linux, que sería el WSL, para emular un entorno de operación en Unix. Bueno, antes hay algunas sugerencias, por ejemplo, estas características que se deberían tener en cuenta. Bueno, por acá nos comienza a mostrar qué deberíamos tener, cómo deberíamos inicializar. Ok, bueno, dice que se debe chequear las versiones de Windows, bueno, para ver si es compatible con el Windows Subsystem para Linux. Entonces, bueno, una de las cosas que necesitamos es la instalación de WSL. Debo recordar que en este video, en este canal ya hay un video para dicha instalación, entonces les recomiendo el video de la instalación de WSL. Y pues esa configuración, esa instalación les va a servir perfectamente para, eh, para instalar todo lo que necesitamos en esta serie, que tiene que ver con blockchain, que tiene que ver con contratos inteligentes, que tiene que ver con la plataforma Polkadot, que tiene que ver con el framework Sastre, que tiene que ver con el lenguaje de programación Rust, que entre otras cosas es un lenguaje de programación que además de tener características de alto nivel, también tiene características de bajo nivel, y eso lo hace bastante interesante por la parte de la seguridad. Bueno, continuamos. Bueno, por acá dice que después de haber configurado WSL en nuestra máquina, como les digo, ya hay un video en nuestra computadora con Windows
ya hay un video en este canal que lo explica. De hecho, voy a dejar en la descripción de este video el video recomendado para la configuración de WSL en la descripción. Listo, para instalar los paquetes requeridos y RAS, bueno, ¿qué debemos hacer? Ir al el menú de inicio y seleccionar la versión de Ubuntu que nosotros hemos instalado, como les comento, al configurar el WSL. Bueno, quizás nos va a pedir un nombre de usuario, o si no, pues bueno, debemos configurar, crear ese nombre de usuario. Es algo que ya hemos hecho, como comentamos, y bueno, tipear un password que también nos pide. La idea es tener ese password que no se nos vaya a perder. Bueno, una vez hemos hecho esto, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en cuanto a lo que menciona aquí de hacer clic en el menú de inicio y seleccionar la versión de Ubuntu, por ejemplo, puede ser esto de ir al menú de inicio, buscar la versión de Ubuntu instalada. En mi caso, a ver, en mi caso es la 22.04.2 LTS. Una vez tenemos esta ventana, eh, lo que debemos hacer es, por ejemplo, lo que nos pide es descargar las últimas actualizaciones para la distribución usando la herramienta de paquetes avanzados de Ubuntu. Bueno, lo que haríamos sería copiar bueno, por aquí lo podemos copiar esta línea de comandos, copiarlas, irnos por acá. Por aquí no se ha inicializado. A ver. Bueno, vamos a hacer algo. Y bueno, también nos puede servir. Vamos a cerrar. Vamos a ir a PowerShell. Vamos a ir a PowerShell. Vamos a ejecutar. Esto que voy a hacer, se supone que al hacerlo es porque ya ustedes tienen configurado WSL en su computadora. Entonces, antes de hacer todo lo que voy a hacer en este video, ya les he dicho que lo importante es ir al video que les he recomendado sobre la instalación del WSL en nuestro sistema de Windows, en nuestro sistema operativo Windows, y listo, no habría ningún problema. Entonces, por acá no se nos ha inicializado oh, el, el, la terminal de la distribución de Linux. Vamos a ejecutar este comando por acá y vamos a ver qué nos aparece. Ok. Ok, listo. Bueno, vamos nuevamente a intentarlo. Vamos a intentarlo nuevamente. Y listo. Eh, Generalmente si demora mucho, pues podemos hacer lo que acabamos de hacer en el PowerShell. Bueno, entonces retornando a nuestra tarea, ¿qué haríamos? Al copiar esta línea de comandos, lo que estaríamos haciendo es actualizar los paquetes de nuestro sistema operativo, y lo que haríamos sería esto, eh, darle clic derecho sobre la terminal, y automáticamente se pegaría en la terminal lo que habíamos copiado y ejecutamos, listo, es decir, hacemos enter. ¿Por qué no lo voy a hacer? Bueno, ya yo lo he hecho, listo, entonces no necesito de momento hacer esto, pero es algo que podrían ir haciendo. Otra cosa que necesitaríamos sería
Bueno, agregar los paquetes requeridos para la distribución de Linux. ¿Qué es esto que aparece por acá? Es decir, instalar ciertos paquetes, ciertas cosas que están aquí. Y bueno, lo que haríamos sería lo mismo, copiar aquí, copiar, irnos a la terminal, pegamos con clic derecho en el mouse y ejecutamos. ¿Listo? Nuevamente, pues ya yo he hecho esto en mi computadora, de hecho ya he estado trabajando con esto, entonces simplemente hacen enter y así se ejecutará esta línea de comando y estaría funcionando. Bueno, una vez hagamos esto, lo que vamos a hacer es descargar el RAS a, bueno, es el que sería en este caso la instalación del programa para usar RAS. Y esta sería la línea, por acá dice RAS. ¿Qué estaríamos instalando? Estaríamos instalando, eh, bueno, digámoslo así, el programa que nos sirve para poder escribir, para poder utilizar el lenguaje de programación RAS, es decir, el intérprete de RAS en nuestra máquina. ¿Qué haríamos? Simplemente, después del paso anterior, copiar esta línea, irnos a la terminal, clic derecho, hacer enter y estaríamos instalando RAS. Recuerden que RAS, bueno, esta sería la aplicación de el lenguaje de programación RAS. ¿Listo? Por aquí está todo muy diciente. Bueno, después de ello, RAS tiene un paquete que se llama cargo. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta línea de comando, vamos a copiarla y vamos a pegarla nuevamente, pegamos acá en nuestra terminal y hacemos enter. ¿Qué estaríamos haciendo? Bueno, estaríamos ubicando en una ruta este paquete cargo que lo vamos a estar utilizando cuando estemos utilizando nuestro lenguaje de programación RAS. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer? Una vez hemos instalado pues el paquete para el lenguaje de programación RAS y hemos instalado, bueno, RAS está por acá y hemos configurado cargo, pues podemos verificar la versión de RAS en nuestro sistema. Entonces, esa versión tal cual, bueno, no olvidemos que podemos copiar aquí y pegamos y verificamos. En mi caso tengo la versión 1.72. Así que ustedes, no sé, bueno, yo he instalado esa versión el 23 de agosto del 2023, que es lo que aparece. Entonces ya ustedes, según la fecha en que instalen, ya estarían teniendo una versión tal cual según las actualizaciones. Ok, bueno, entonces seguimos. Otra cosa que podemos verificar es la versión, ahí no aparece, pero nosotros podríamos verificar la versión de cargo. ¿Listo? Perdón, sí, cargo la versión. Y aquí tendríamos la versión de cargo. Ok, bueno, continuamos. Por acá también ejecutaríamos, copiaríamos estas líneas, las pegaríamos y haríamos enter para ejecutar. ¿Listo? ¿Por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Bueno, ya es algo que he hecho y no quiero dañar ninguna configuración porque pues de hecho ya he hecho instalaciones, ¿listo? Entonces, pero sí estamos viendo en este video cuáles son paso a paso para hacer una correcta configuración. Para empezar, algo que no debemos olvidar es la primera configuración, es configurar nuestro WSL en la versión 2 en Windows y después estos pasos que estamos viendo. Entonces, ejecutar estas dos líneas de comandos que vemos, copiarlas, pegarlas en la terminal y ejecutarlas con Enter.
y listo, no habría ningún problema. Después de ello, copiaríamos, en mi caso, pues he copiado siempre las líneas una a uno, es decir, tomo una primero, la copio, me la llevo a la terminal, la pego, ejecuto, después vengo por la siguiente, la copio, la llevo a la terminal, la pego y ejecuto. ¿Listo? Entonces así uno a uno vamos haciendo nuestras configuraciones. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Después qué se requiere? Bueno, vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí hemos verificado la versión de nuestro de RAS, que es para nuestro intérprete, para, para el lenguaje de programación. Por acá dice que configurar en la toolchain de RAS para usarla, la última versión estable por defecto de la toolchain, bueno, sería esta línea de comando me serviría. Ok, eso está bien. Después agregar de Nightly, que es una versión de toolchain para WebAssembly, que sería WASM como tal, para, bueno, configurar seguir la configuración de nuestro entorno de desarrollo. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? Bueno, recordemos que para empezar, el WebAssembly, en este caso estaríamos hablando, eh, cuando hablamos de blockchain, ya hablamos de la web 3.0. Nosotros conocimos la web como tal en la versión 1 cuando era una web estática. Después, que era una web meramente informativa. Después conocimos la web 2.0, que era una web dinámica, es decir, una web que podía interactuar con los usuarios. Por ejemplo, conocemos las redes sociales como Facebook, donde se puede interactuar, los usuarios pueden interactuar, pueden hacer cosas, subir fotos, subir videos, colocar estados, bueno, YouTube, donde puedes subir videos, en fin, a esto le llamamos la web 2.0. Pero con el blockchain ya estamos hablando de la web 3.0. Es una web diferente, es una web que interactúa directamente con, con los dispositivos en cuanto al lenguaje incluso, porque estaríamos hablando, cuando hablamos de assembly, estaríamos haciendo alusión, por ejemplo, a este tipo de lenguajes binarios de ceros y unos, que son en realidad lenguajes de bajo nivel, que tienen la capacidad de interactuar directamente con el dispositivo, es decir, con el hardware. Esto brinda muchísimo más poder porque estamos tomando los recursos directamente del dispositivo. Es decir, que esta es una gran revolución, esto es lo que trae el blockchain. Y bueno, se requiere interactuar o trabajar para este caso, con lenguajes que tengan esta particularidad. Bueno, en este caso, este vendría siendo un tipo de componente que nos ayudaría con esa parte. ¿Listo? Entonces, ya habiendo visto esto, bueno, esto de WASM sería la WebAssembly, ¿cierto? Entonces, por aquí la instalación como tal, recuerden, en mi caso siempre copio la primera línea, pego, ejecuto, después la segunda, no sé, como que voy teniendo más claro el asunto. Después podemos ejecutar estas líneas. En mi caso, pues siempre ejecuto la primera, miro las características, ejecuto la segunda y veo que me va mostrando. Por acá, esto sería el resultado en pantalla. Yo puedo ver como un ejemplo lo que nos mostraría a nosotros en pantalla en nuestra terminal. Ok, como último paso, recuerden que todos estos comandos los vamos a ir copiando y pegando en, en la, en la terminal, ¿cierto?
en la terminal, nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, cuando instalamos RUS, por ejemplo, o RAS, estamos haciendo instalaciones globales como tal, configuraciones de instalaciones globales. En este caso, pues, no habría ningún problema, ¿cierto? Son configuraciones globales que estaríamos haciendo hasta el momento. Ya por acá después viene un título que dice que, pues, compilar el nodo de Substrate, es decir, sería un nodo tal cual como la cadena de bloques lo menciona, que funciona con nodos. Cuando hablamos de la cadena de bloques estamos hablando de blockchains, y el blockchain pues funciona con nodos. Una particularidad de estos tipos de sistemas distribuidos en cuanto al blockchain, pues es que funciona con esto de peer-to-peers, es decir, uno a uno, nodo a nodo, es decir, una interconexión que al final, la interconexión de cada uno de esos nodos, lo que resulta es una cadena de bloques, ¿cierto? Bueno, después de esto, lo que vamos a hacer es, digamos, instalar o clonar, más bien clonar en nuestra computadora el nodo de Substrate. Entonces es el nodo que vamos a utilizar para hacer nuestras prácticas, para ver cómo funciona esto del blockchain, de las transacciones y todo esto. Entonces, yo les recomiendo que antes de ejecutar esta línea de comando, pues les puedo recomendar que en el caso se puede crear con estas líneas de comando, por ejemplo, de Mekadir, que es para crear carpetas. Podríamos crear, por ejemplo, una carpeta que se llame, en mi caso, por ejemplo, Substrate Projects. Ok. Simplemente al momento de hacer Enter, de ejecutar, estaría creando una carpeta, la cual en realidad ya yo tengo creada, pero entonces ustedes al hacer Enter estarían creando esta carpeta. ¿Cómo hago para saber qué carpetas tengo creadas? Pues simplemente después de haber ejecutado esa línea de comando, con ls, pues yo podría saber cuáles son las carpetas que tengo creadas. En mi caso, pues ya me aparece Substrate. Entonces, ¿qué pasa? Una vez yo tengo esa carpeta creada, yo puedo ingresar esa carpeta con este comando cd. En mi caso, colocaríamos el nombre de la carpeta, que sería el que habríamos comentado, que sería Substrate Projects, e ingresamos. Y para saber qué tengo dentro de esa carpeta, pues también puedo hacer ls. Ahora, yo les recomiendo que simplemente no clonar directamente dentro de la carpeta Sastre Projects este nodo, porque recuerden que es nuestro primer nodo y se supone que si vamos a empezar a trabajar con blockchain, con contratos inteligentes, es posible que vamos a estar utilizando diferentes nodos en algún momento. Entonces les recomiendo dentro de esta carpeta, pues crear una carpeta relacionada a este proyecto, que puede ser, por ejemplo, First Node, que sería, por ejemplo, mi primer nodo, ¿cierto? Pero ¿cómo la creamos? Bueno, la creamos con mkdir igual. Eh, first Node. Bueno, eso estando dentro de la carpeta Substrate Projects, que es donde vamos a tener los proyectos, los diferentes proyectos relacionados a Substrate. Yo no voy a ejecutar esta línea de comando porque en realidad ya yo tengo creada esa carpeta. Si yo escribo ls, me voy a dar cuenta que ya yo tengo first node. Entonces, ¿qué hago? Si ya tengo la carpeta, pues escribo cd
e ingreso, em, a dicha carpeta. ¿Listo? Entonces, al ingresar, pues ya, sí, no tenía ningún problema. Ahí sí voy, copio la línea de comando para clonar el nodo de Substrate, lo copio y después de ello voy a la terminal, hago clic derecho, pego y estaría clonando dentro de mi carpeta First Node, estaría clonando el nodo de Substrate. ¿Por qué no lo ejecuto? Pues, bueno, en mi caso ya yo tengo pues ese nodo clonado. ¿Cómo lo sé? Pues escribo ls y ahí me aparecen pues las carpetas y entre ellas tengo una que se llama Substrate Node Template, que es exactamente esta que dice acá. ¿Cómo podría yo ingresar una vez he clonado esa carpeta? Miren que todavía estoy dentro de First Node, pero una vez ya la he clonado, cuando haya ejecutado esta línea, ¿cómo puedo ingresar a esa carpeta para trabajar dentro de esa carpeta? Pues con esta línea que se encuentra acá, la copiamos, nos vamos acá y aquí sí puedo ingresar a esa ruta porque les decía que ya en mi caso existía. Bueno, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Bueno, por acá nos recomiendan que si queremos guardar cambios y hacer, digamos, fácil de identificar este proyecto como en una ruta, en una rama, hablando de esta clonación que hemos hecho con JIT, bueno, podemos crear un nuevo branch corriendo este comando. Pues en el momento que lo creé, copié y pegué, pero incluso podríamos colocarle la fecha, incluso, es decir, podríamos colocar acá, copiar el comando, pegarlo aquí y colocar, por ejemplo, qué sé yo, 2023-09-15 y hacer enter para ser un poco más específico. Esto que dice my with branch, digamos, es como mi rama o mi línea limpia, pues esto también lo podríamos cambiar por mi primer nodo, por ejemplo, mi primer nodo, algo así. Entonces, aquí lo que importa es la línea de comando, pues este mensaje acá es configurable por el usuario. Como les comento, ya es algo que yo he hecho, pero simplemente hacer enter para ejecutar el comando. Después de esto, después de eso, lo que haríamos sería copiar esta línea, copiarla, pegarla en la terminal estando dentro, por acá, a ver, estando dentro de del template, del nodo de Substrate que hemos clonado. ¿Cómo sabemos que hemos ingresado? Porque recuerden que acá hemos utilizado el cd que es para ingresar a una carpeta, entonces quiere decir que ya estamos dentro, entonces podemos copiar esta línea, pegarla en nuestra terminal y ejecutarla. Una vez lo ejecutemos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, simplemente estaríamos compilando el template del nodo, lo estaríamos compilando para que después podamos trabajar con él. ¿Listo? Entonces por acá dice que como esto tiene cierta cantidad de paquetes requeridos, la compilación del nodo podría tomar varios minutos. Entonces, cuando hablamos de varios minutos es que depende de tu internet, puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, así que, qué sé yo, pueden ponerse a hacer otra cosa mientras esto compila. Ok, después de esto ya habrás terminado satisfactoriamente la construcción de tu, bueno, digámoslo así, de tu
desarrollo para Susplay en tu computadora localmente para realizar actividades de desarrollo, es decir, nuestro entorno local, la configuración. Ahora, no quiere decir que aquí termine todo, no, hay un próximo paso en un próximo video, como les digo, esta es una serie, pero es una serie, pero lo que hagamos, lo que hemos hecho en este video, evidentemente nos va a servir para nuestro siguiente video y que todo nos pueda salir de manera correcta y satisfactoria. Recuerden que les voy a compartir o les he compartido en la descripción de este video los enlaces, así que no se preocupen y nos vemos en el próximo video de esta serie. Espero le den like, lo compartan y nos vemos en el próximo video.